era Ibrahim Raisi? ¿Por qué se le conocía como el carnicero de Teherán? Esto y mucho más en Juegos de Poder. Hola a todos, hoy en solitario vamos a intentar explicaros lo que está sucediendo en este mundo tan convulso. Viajaremos de Oceanía a Asia y de Asia a Europa para conocer qué está sucediendo en este mundo geopolítico con muchas fichas en movimiento y cada vez más locas. Comenzamos el programa en Nueva Caledonia. Muchos de vosotros os sonará, pero vamos a situarlo en el mapa. Nueva Caledonia es un territorio de ultramar, una provincia de ultramar, un territorio francés a 17.000 kilómetros de París, situado muy cerca de la costa de Australia y Nueva Zelanda. Es unas islas paradisíacas con unos 250.000 habitantes, un 37% nativo y otro porcentaje importante de población de origen francés, criollo podemos decir, y el resto de la población sería lo que podemos decir una población mestiza. Durante tiempo este territorio estaba tranquilo, vivía las luchas entre independentistas y no independentistas, que en su parlamento está dividido más o menos a la mitad, y tras 3 referéndums en los que vence el voto no separatista, es cierto que en el último, del año 2021, hubo un boicot de los grupos independentistas a no votar, y ganó el sí con un 95% de votos, claro, eso sí, con un porcentaje de no voto del 56%, es decir, de no votación del 50%. ¿Por qué no votaron los independentistas? Muy sencillo, porque era el tercer referéndum que se había concordado o acordado con Francia para la independencia, y ya habían perdido 2 de los 3 y no querían llegar a la foto de perder los 3 votaciones. Esto estaba calmado más o menos hasta que comienzan estos días, esta semana pasada, unos disturbios muy violentos en Nueva Caledonia. La policía, la gendarmería y el ejército francés que estaba en la isla no pudo hacer frente. El gobierno de Macron envió refuerzos para intentar calmar la situación en la que grupos, por un lado, independentistas violentos, contrarios a la vía negociadora con el Estado francés, y también, como no, los típicos criminales que se aprovechan de estos disturbios para el saqueo, sembraron de terror todas las ciudades importantes de la isla. ¿Por qué hablamos de ello en geopolítica? Porque vamos a buscar nexos en común con lo que está sucediendo en este convulso mundo. Seguro que recordáis programas en los que hablamos del conflicto de Nagorno-Karabaj. Allí contamos que existía una relación entre Armenia y Francia, y que últimamente Francia había acordado entrega de armas al gobierno armenio para que se pudiese defender en un posible ataque azerí a su territorio. Ahora que Nagorno-Karabaj, el territorio rebelde armenio en Azerbaiyán, ya estaba controlado por las fuerzas azerís, lo que hablábamos era la posibilidad, ¿no?, de que el gobierno azerí decidiese coger un corredor para comunicar un territorio que tiene en el lado occidental de Armenia, y así comunicar los 2 territorios azerbaiyanos que están separados por territorio armenio. Francia apoya a Armenia, de hecho recientemente incluso reconoce internacionalmente el genocidio armenio, lo que enfadó tanto a Turquía como a los azerís. ¿Y esto por qué es? Podemos poner una imagen en la que aparecen varias banderas, entre las que aparecen las banderas de Nueva Caledonia, la de la ONU, y hay una bandera ahí con una media luna y una estrella, que es la bandera de Azerbaiyán. ¿Qué pinta una bandera de Azerbaiyán en Oceanía? Pues esto es parte de una guerra asimétrica, una guerra en la zona gris, ¿no?, que está desarrollando el gobierno de Azerbaiyán en respuesta del apoyo francés a Armenia. Está financiando y fomentando el movimiento independentista en Nueva Caledonia de una manera directa y no oculta. Al principio podemos pensar que era una conspiración, ¿no?, de estas típicas conspiraciones que se encuentran para justificar las cosas, pero en los medios de comunicación francés ya es una noticia vox populi
en la que incluso el ministro de Interior lo dijo en varias declaraciones en rueda de prensa, que detrás de todo lo que está sucediendo en Nueva Caledonia está la mano de Azerbaiyán. Y ahora conectamos puntos. Azerbaiyán. Pues justo la noticia de la semana, que es la muerte del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, se produce por un viaje a Azerbaiyán. Azerbaiyán no tiene muy buenas relaciones con los ayatolás, ¿no?, con el gobierno persa, pero el agua de un río que comparten les hizo acercar posturas. Sabemos que Irán apoya a Armenia, incluso militarmente, pero en este caso una presa que comparten los dos países les llevó a negociar cómo distribuir el agua entre las dos naciones y, lo más importante, cómo se puede transmitir la energía eléctrica que produce esta gran presa que estáis viendo en pantalla. Fueron a la inauguración de una nueva central eléctrica y en el viaje de vuelta entre esta zona del sur de Armenia y Teherán, el séquito presidencial, 3 helicópteros, se adentran en las montañas del Zagros. Justo cuando hay un gran banco de niebla, el avión, el helicóptero presidencial, un antiguo Way Bell 2 de origen estadounidense, que fue comprado en la época del Shah de Persia, años 70, se compraron 100 unidades de este tipo de helicóptero que siguen en funcionamiento de una forma, digamos, casi artesanal por parte de los mecánicos de la aviación iraní. El helicóptero desaparece, las primeras noticias es que era un aterrizaje forzoso y comienza la búsqueda. Algo extraño, ¿no? Si es un aterrizaje forzoso, lo más lógico es que supiesen dónde estaba o que hubiese una comunicación con los pilotos. Al principio dicen que hablaron con los pilotos y no dicen nada del estado de salud del presidente, y posteriormente lo que dicen es que ya tienen que buscarlos como si fuese un accidente. Ahí entra en juego un dron turco, que solicitan a Turquía que les envíe un dron con una buena, digamos, equipo de navegación sin visión y también visión, digamos, nocturna, y es este dron de fabricación turca el que descubre el lugar del accidente. Interesante este dato porque Irán vende y exporta drones a Rusia en plena guerra, pero sus drones no son capaces de volar en las mismas situaciones que vuelan los drones fabricados en Turquía. Hasta ahí puedo leer sobre tecnología. Importante, ¿quién iba en ese helicóptero, no? Los pasajeros del helicóptero, aparte de Ibrahim Raisi, que vamos a hablar, iba el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Abdullahian, un miembro muy importante del gobierno de Irán. Este hombre es uno de los hombres fuertes del gobierno, porque entre sus funciones estaba la de tejer aún con más fuerza el famoso eje, digamos, el eje rebelde, ¿no?, el eje de la resistencia, creado por Irán y formado por todas las milicias pro-iraníes como Hezbollah, Hamas, los hutíes o las milicias pro-iraníes en Irak, que fue tejiendo durante su gobierno como ministro de Exteriores. También iba un imán de la mezquita de Tabriz y el jefe del gobierno, el delegado de gobierno, digamos, gobernador provincial de Azerbaiyán persa. Y también, como no, 2 pilotos, que eran 2 coroneles, y el mecánico, y un miembro de la Guardia Revolucionaria. Digamos, el plato fuerte, ¿no?, o el protagonista de este accidente es Ibrahim Raisi, que es conocido como el carnicero de Teherán. ¿Por qué le llaman el carnicero de Teherán a Ibrahim Raisi? Esto es por su, digamos, cargo más conocido, que fue fiscal del Tribunal Supremo en Teherán. Justo en los años 80, en plena represión tras acabar la guerra entre Irán e Irak, un grupo conocido como los mujahidines de Irán habían participado en el bando iraquí contra la revolución, que ellos mismos habían protagonizado. Es importante destacar que este grupo de izquierdas de tipo comunista
se había unido a los ayatolás en la revolución contra el Shah, pero se vieron traicionados y decidieron unirse a Saddam Hussein para luchar contra el régimen que se estaba instaurando en su nación. Gran parte de los protagonistas de estos grupos mujahidines, como otros grupos contrarios al régimen, fueron condenados en unos tribunales o comités de la muerte. Eran una especie de tribunales extralegales que empezaron a ejecutar a personas que no tenían condena a muerte según la legislación iraní. Se calcula unos 5.000 fallecidos de forma extrajudicial. Todos ellos podemos decir que eran ejecutados por este comité de la muerte, en la que nuestro protagonista, Ibrahim Raisi, era el fiscal y por lo tanto el que desarrollaba el proceso previo al juicio, digamos, extrajudicial. Ibrahim Raisi, en el año 2018, justo en el gobierno de Trump, fue declarado como criminal por Estados Unidos. También fue denunciado en las Cortes Internacionales por dos ONGs muy importantes. Si no recuerdo mal, era la de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, como criminal. ¿Por qué? Por haber condenado a muerte a menores de edad sin juicio. Este hombre, cuando llega a ser nombrado presidente de Irán, se plantea un problema judicial, también político, ¿no? Es cuando va a Estados Unidos en el año 2021, ya con Biden en el gobierno, si se le va a dejar entrar en Estados Unidos para acudir a la cumbre de las Naciones Unidas o se le va a detener ese mismo día. Al final Estados Unidos le deja entrar dando vía a la diplomacia en vez de a la justicia. Pues tenemos estas noticias que ahora se une a algo muy interesante, que es que justo el día 21, ayer mismo, en Irán se hace una reunión de lo que se llama la Asamblea de Expertos. Es un órgano de 88 miembros que son los que deciden quién va a ser el futuro jefe de la revolución, el líder espiritual de la revolución. Sabéis que el actual líder, que lleva ya desde casi los años 80, que es Jamenei, ya tiene sus 84 años y por lógica será casi este órgano, esta asamblea que se está constituyendo ayer, el que va a elegir a su sucesor. Se había hablado mucho de que podía ser el propio Raisi el que sucedería a Jamenei en el poder, pero hay dos peros. El primer pero, que no es ayatolá, es un órgano inferior en lo que es la jerarquía religiosa, pero lo más interesante es que hay una noticia que publicó Reuters, una filtración, de que había dudas o se creía que no lo iban a nombrar a Raisi miembro de la ejecutiva o del comité principal de esta asamblea legislativa en la nueva digamos, tanda de elección del futuro sucesor. Lo digo porque es extraño, ¿no?, que todo se va compaginando. El Raisi había perdido mucha simpatía en el país por su mano dura y puede ser que los propios ayatolás quisieran librarse de él. Hasta ahí puedo leer, no estoy diciendo nada más, que está sucediendo dos cosas a la vez, ¿no? Por otro lado, tenemos a Kermani, este hombre que aparece en pantalla. Kermani es el hombre fuerte de la actual asamblea de expertos y puede ser que sea él el futuro ayatolá principal, ¿no?, el futuro líder de la revolución, o al menos el que dirija en la sombra la elección del futuro líder. Nos vamos ahora a Israel a ver un poco qué está sucediendo en la crisis de Gaza. La primera noticia tiene que ver con el anuncio por parte del Ejecutivo español de que va a reconocer al Estado palestino. Este reconocimiento del Estado palestino por parte de España, por decisión, ¿no?, del presidente de España, que es acompañado solamente en Europa por Irlanda y Noruega, lleva a que Israel pida a su embajador que vuelva a Israel. Es lo que se llama llamada a consulta del embajador. Es la protesta, digamos, más alta sin llegar a desconectar, ¿no?, con el sistema diplomático. Alguien dirá, pero ¿hay otra vía?
Sí, hay una un poco más radical, que es la que empleó España por la polémica con Milei, el presidente de Argentina, y las declaraciones que hizo en razón un poco al presunto delito que se acusa a la mujer de Pedro Sánchez. Milei lo dijo en un acto público en España. El gobierno de España, en vez de hacer esta llamada a consultas del embajador, lo que hizo fue un acto aún más grave, ¿no? Lo que es la protesta diplomática, que es la retirada del embajador. Israel hace solamente la llamada a consulta y España retira el embajador. ¿Y qué significa retirar un embajador? Que ese embajador, según muchos expertos, puede perder el estatus de representante en el país. Y si se le quiere volver a nombrar, tienen que dar las autoridades argentinas el plácet, es decir, que ven bien a ese embajador, y si no lo ven bien, pueden estar alargándose y España se quedaría sin la máxima representación diplomática en ese país, ¿no? En ese país hermano que es Argentina. Pues en el caso de Israel, estamos ante una llamada a consultas. ¿Qué pasará posteriormente? Iremos viendo si afecta a los negocios españoles que tenemos, ¿no?, con Israel y viceversa. También esta semana hay otra noticia importante que tiene que ver con Israel, que es la Corte Internacional Penal, la Fiscalía, pidió el arresto de Netanyahu, varios miembros del Estado Mayor, el ministro de Defensa, pero también de varios líderes de Hamás por crímenes de guerra. Esto está abierto y veremos qué sucede, ¿no?, en estas situaciones. Mientras tanto, en Gaza continúan los combates, especialmente en la zona norte, en la zona de Jabalia, continúan los combates. En la zona sur está ya finalizado el puerto realizado por los Civis, ¿no?, los ingenieros de la US Navy, un puerto de pontones que podéis ver en pantalla. Lo interesante de ese puerto de pontones, que está situado ya en Costa Gazatí, es que para reducir la presencia de soldados estadounidenses vigilando la infraestructura, Estados Unidos puso un sistema, lo podéis ver ahí, un CEORAM, que es un cañón de tiro rápido automático que se controla el tiro desde lejos, perfectamente se puede hacer desde uno de los barcos que están a unos kilómetros, y así proteger la instalación portuaria sin estar presente ningún soldado estadounidense en una zona de riesgo. Estados Unidos da una noticia interesante sobre este tema, que es la entrega de cientos de toneladas de suministros al territorio. Ya dejaron en el territorio numerosas toneladas de alimentos que nadie está repartiendo. Ninguna agencia de la ONU ni ninguna representante del gobierno de la autoridad palestina está repartiendo. Hamás parece que tampoco, porque claro, a Hamás no le dejan entrar. Y ahí es cuando vemos escenas, ¿no?, de que el reparto es monopolizado por Hamás, pero estamos hablando no del reparto que acaba de llegar al puerto, porque se está todavía todo en el puerto, ¿vale?, unas 500 toneladas. Seguimos un poco avanzando y aparte de Oceanía, aparte de Asia, tenemos problemas también o conflictos que están creciendo en América, concretamente en Colombia. El gobierno de Petro tiene que hacer frente a dos guerrillas que comienzan a tirotear al ejército y a la policía en el sur de Colombia, y también realizaron algún secuestro en las últimas semanas en un recrudecimiento de la lucha guerrillera. Por cierto, se sabe que Petro fue de joven miembro de una guerrilla, pero justo estas dos guerrillas que están en combate no es la guerrilla a la que pertenecía el actual presidente de Colombia. Por otro lado, tenemos en Venezuela un aumento de las tensiones en el Esequibo. Acordaros que el Esequibo es la antigua Guayana británica, ese territorio que es muy rico en oro y también en petróleo, que Venezuela reclama como propio desde hace ya 2 siglos, pero que está en manos británicas y actualmente es un país independiente, y los Estados Unidos y el Reino Unido están haciendo maniobras conjuntas para afirmar el apoyo a este pequeño país en caso de invasión por parte de Venezuela.
Vamos ahora a Ucrania, que podemos intentar resumir un poco lo que está sucediendo en Ucrania en los últimos días. Nos podemos empezar, yo creo que ahí en Ucrania tenemos un tema interesante, que son las maniobras nucleares que ya había anunciado el 6 de mayo, si no recuerdo mal, el gobierno de Putin, un poco antes de la proclamación como presidente, había dicho que iba a reactivar las maniobras nucleares. Y justo el día 21 hace una activación de los sistemas balísticos tácticos nucleares y también varios bombarderos hacen prácticas como si estuviesen preparándose para un ataque nuclear en territorio ucraniano o en territorio de la Unión Europea. Todo esto forma parte un poco del espectáculo, ¿no?, de la línea roja, la amenaza nuclear, que espero que no llegue a nada más que eso que estamos viendo, ¿no?, de esa amenaza que cada vez que Occidente apoya a Ucrania, comienzan las amenazas. Vamos a ver un poco qué está sucediendo en Kharkov, en la zona de Kharkov. Vamos a Kharkov, quitar Zaporilla, a Kharkov, ahí justo. Tenemos Kharkov, ahí podéis ver un poco el avance ruso en el norte del Oblast de Kharkov. Veis un pequeño avance en el mapa, pero realmente tiene cierta profundidad. Podemos ver, en primer lugar, cuál era el objetivo de este ataque, ¿no? Ahí se filtra, en el Instituto de Estudios de la Guerra estadounidense, comentan una noticia de Economics, que justo, sí, el Economics, de hace 2 días, que decía que el objetivo que tenía Rusia en este ataque en Kharkov, perdonad, era llegar a tomar una cota o llegar a tomar una posición en lo que veis esa circunferencia alrededor de la ciudad de Kharkov, viene a indicar el alcance de medio de la artillería, es decir, ahí si Rusia llega a entrar en esa zona tendría bajo fuego de artillero la ciudad de Kharkov. Ese sería el objetivo que ellos creen de esta operación rusa en este oblast. No llegar a tomar Kharkov, que es una ciudad muy grande, 1,5 millones de habitantes, llevaría un combate urbano muy duro. La idea es someter a fuego artillero la ciudad, lo que obligaría a Ucrania a hacer un contraataque en esa zona, sacar recursos de otra y lograr el fin de esta operación militar rusa en esta zona, que es lo que podemos llamar una operación de distracción o una operación de guerra de aproximación indirecta, es decir, si hay una zona que está muy densamente protegida, se ataca a otra para dispersar tropas. Lo que pasa es que esta operación que Rusia tenía planteada en 72 horas ya se estancó y lo que está haciendo Rusia en este lugar es avanzar ya poco a poco. Tuvo un éxito muy rápido el primer día y el resto de los días está avanzando muy poco a poco, 100 metros o no mucho más, en los combates una vez que ya el factor sorpresa se pierde. Hay que recordar que en esta zona, justo a la frontera, no había un colchón defensivo por parte de Ucrania y sobre todo Ucrania no podía utilizar las armas que tenía para atacar en territorio ruso, porque Occidente no le dio autorización de usarlas en territorio ruso. Por tanto, era normal que el combate en el primer kilómetro de frontera no fuese posible porque había que disparar siempre a la retaguardia rusa y la retaguardia rusa estaba en territorio ya nacional ruso. Pues tenemos este frente, ¿no?, de Vovchansk, que si ponéis el mapa es justo Vovchansk, está en el norte del Oblast de Kharkov, en el oriente. Es la ciudad más importante de esa zona y es lo que limitaría ya la expansión hacia el sur en dirección a Kharkov. Por tanto, esta ciudad, Vovchansk, es importante y es el núcleo de resistencia actual de los ucranianos ante el avance no rápido, pero sí constante de Rusia en esta zona. ¿Qué está usando Rusia? Aquí es interesante un informe de varias fuentes abiertas, es el hecho de que hay gran presencia de soldados mercenarios de origen africano en el ejército ruso, que son empleados en estas unidades
de asalto, ¿no? Estas unidades de combate, de ataque directo, casi sin unidades blindadas. Atacan en masa de carne, ¿no? En masa humana. Estas unidades de soldados africanos son acompañados o instruidos en estas cargas por exmiembros de la Wagner, perdón, de la Wagner, bueno, es casi lo mismo, de la Wagner, que algunos estaban en Rusia desde la disolución de Wagner y otros son miembros del famoso Africa Corps, que es lo que está sustituyendo a las PMCs rusas en África. Se está viendo, y ya se había constatado en medios de inteligencia como los británicos, que había habido un movimiento de soldados rusos y también mercenarios africanos desde el Sahel hacia Rusia. Y ahí están en esta zona creando una distracción para debilitar a Ucrania en el resto de frentes que vamos a ver. Vamos a fijarnos ahora en Kupiansk, una zona que hay pocos avances. En la zona de Kupiansk no se ve grandes avances por parte de Rusia. El único gran avance es al sur de Makivka, que está al noreste de Kremina. Hay un pequeño avance ruso, ahí la mancha amarilla que veis más abajo, ahí hay un pequeño avance. Y después también en la zona central, cerca de Makivka, hay un avance en un pequeño bosque por parte de Rusia. Seguimos avanzando en el frente hacia el sur y nos vamos a la zona de Bakhmut-Chasiv-Yar. Y en esta zona de Bakhmut-Chasiv-Yar hay una noticia que no es muy positiva para Ucrania, que es que Rusia entra en el casco urbano, bueno, podemos decir en la pequeña población de Klisichivka, que es digamos, la zona sur del eje de avance. Si desde Bakhmut hacemos una U, la parte norte de la U sería Chasiv-Yar y la parte sur de esa U que avanza hacia el territorio ucraniano en dirección, en este caso, a Bilahora, sería esta pequeña localidad que fue una de las que recuperó Ucrania el año pasado en la ofensiva del verano. Si podéis ver, tenéis una mancha azul, que es justo lo que había recuperado Ucrania en el verano. Chasiv-Yar sigue igual, eso sí, sometido a duros ataques ya de artillería y también de aviación por parte de Rusia. El mapa sigue descendiendo, nos vamos a la zona de Avdiivka. En Ocheretine está todo igual, más o menos no hay grandes cambios. El mayor cambio se produce en Netailove, una pequeña localidad justo en la zona central del frente, en dirección hacia la barrera natural que está entre Schizke y Kalivka, justo un pequeño río y lagos que sirven de defensa natural ante el avance. Por lo tanto, podemos decir aquí que en vez de aprovechar Rusia el avance en Ocheretine, lo que está haciendo es aumentar su penetración hacia el nudo central de las defensas ucranianas. Todo esto poco a poco, con gran desgaste por parte de Rusia, pero recordando siempre que parece que Rusia no tiene una gran mella en su esfuerzo militar, pese a las pérdidas. Iremos viendo si esto es así durante mucho tiempo o empieza a reducirse. Lo que sí se está viendo, según analistas, es el aumento de la artillería por parte de Ucrania. Bocas de cañón que estaban sin usar, ahora empiezan a disparar y está aumentando consecuentemente la pérdida de artillería ucraniana en el fuego de contrabatería rusa. Hacía tiempo que no se veía en los listados de bajas de Andriy Perpetua casi piezas artilleras y en los últimos días vemos que Ucrania pierde o le dañan numerosas piezas de artillería. ¿Por qué? Porque están disparando y al disparar son detectadas. Seguimos descendiendo en el mapa hacia la zona de Donetsk City y ahí tenemos un pequeño avance ruso en la zona de...
Perdón un momentín, que ahora estoy un poco perdido con los nombres estos. Es en la zona de Pisky. Perdonad que se me acabe el nombre, pero bueno, es en Pisky avanzaron y tomaron una pequeña localidad que estaba justo al lado, perdonad que el nombre que se me acaba de olvidar. Hubo un pequeño avance ruso de una pequeña localidad y es importante porque es un avance que a Rusia le estaba costando más de una semana salir del anterior poblado y ya logró pasar. Tenemos noticias en Robotine, ya en Zaporilla. Sigue habiendo dudas o noticias contradictorias. Por un lado dicen algunos que Robotine está en manos rusas, pero los ucranianos desmienten eso y hay fotos que geolocalizan combates en la zona norte de Robotine. Hablando que Robotine es una localidad con menos de 250-300 metros de largo, que la mitad del pueblo esté en disputa es llamativo porque llevan así meses ya. Nos vamos al Dnieper, que hay noticia de que Krinky, por un lado Rusia declara que ya tiene el control de toda la localidad, pero siguen noticias y vídeos de soldados ucranianos en la ribera del río Dnieper, justo en Krinky, combatiendo. Nos vamos a una noticia que tiene que ver con el ataque en la retaguardia profunda rusa, que es el ataque con 3 misiles Atacam al puerto de Sebastopol. Ahí se destruye o se daña un pequeño barco misilístico, el Cyclone, un barco de la clase Proyecto 22.800, que es el único barco que le quedaba a Rusia con capacidad de lanzar misiles de crucero. Es cierto que, según muchas fuentes, este barco no lanzó ningún misil de crucero en la guerra, lo que nos viene a indicar que puede que estuviese ya fletado el barco, estuviese ya inaugurado, pero sin capacidades reales de combate, porque es muy extraño que, teniendo capacidad de lanzar misiles Iskander, no los haya lanzado. A Rusia, de todos los que tenía en esta zona, que llegó a tener, supuestamente iba a tener 6 misiles de este tipo, 6 barcos misileros, a día de hoy no le queda ya ninguno. 2 fueron trasladados de estos que tenía, el Amur y el Tucha, al mar Caspio para poder lanzar los misiles sin miedo a ser atacados por Ucrania. ¿Por qué a este no lo movieron? Pues puede ser porque no tuviese nunca capacidad para disparar, que no estuviese todavía, digamos, en pleno funcionamiento. Es un barco nuevo del 2023, creo que era, me parece. Tenía un año este barco, sí. Por otro lado, sabéis que hubo un cambio en la cúpula del gobierno, que ya os contamos la semana pasada, y habíamos hablado ya de varios casos de corrupción, y Rusia continúa limpiando trapos sucios en público. Lo hace con un objetivo, que es demostrar que pese a todo luchamos con la corrupción, y también es una forma, digamos, de culpar a la corrupción de los no avances militares. Esta vez la cabeza de turco, nunca mejor dicho, es el general de división Iván Popov. Este hombre, Iván Popov, es denunciado por el robo o la venta de 2.000 toneladas de productos metálicos, es decir, de ferralla, que se iba a utilizar para la construcción de sistemas de trincheras, búnker y demás en la guerra en Ucrania. Se le habla que ganó en este desfalco unos 100 millones de rublos, al cambio 1 millón de euros, en este caso de corrupción. ¿Por qué hacen esto? No es porque sea el único corrupto, seguro. Lo hacen para intentar mostrar al pueblo que hay un intento de verdad por mejorar la calidad del ejército ruso. Hay más noticias interesantes, pero yo creo que estos días que nos quedan hasta el próximo programa de Juegos de Poder, podéis disfrutar en Oviedo y en Gijón del Día de las Fuerzas Armadas, en la que el ejército español, nuestra armada y nuestro ejército del aire os mostrarán sus vehículos, sus aeronaves, sus buques y, como no, sus hombres en el desfile que se hace el sábado y también el desfile naval del viernes en Gijón.
Os espero ver por Oviedo o por Gijón, disfrutando de nuestras Fuerzas Armadas y también sabiendo el papel esencial que tienen nuestros ejércitos en el mantenimiento del orden democrático, como establece la Constitución, y creo que cada vez que veis un juego de poder os daréis cuenta de la importancia que tiene la cultura de defensa para que no nos pase lo que pasa en otros países. Como decía Flavio Vegecio Renato, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ojalá todo lo que veamos en los desfiles solo sea para desfilar y que España no tenga que emplearlos jamás en una guerra. Al final lograron su misión. El ejército no está pensado solo para la guerra, está pensado para que no haya guerra. Y si un ejército genera la sensación a su enemigo de que no le puede derrotar, seguro que no le declararía la guerra. Y esto es algo que en Juegos de Poder os lo contamos muchas veces. Pues nada, a celebrar el Día de las Fuerzas Armadas aquí en Asturias, y gracias a todos los que venéis de toda España a mostrarnos vuestro trabajo. Gracias a todos los miembros del Ejército Español.